Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en su canal favorito donde exploramos los rincones más fascinantes y jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para escuchar chismes, secretos revelados y anécdotas picantes que involucran a algunas de las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy nos vamos a centrar en un rumor que ha estado circulando como la pólvora, un chisme explosivo que involucra nada más y nada menos que a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa noche en Estambul, ese rumor de tequila y fiesta descontrolada? Pues parece que tenemos información de primera mano que va a aclarar muchas cosas. Sí, lo que oyen. Vamos a desentrañar el misterio de la noche de tequila, y por supuesto, hablaremos de otras parejas icónicas que también han tenido sus momentos, digamos, interesantes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan descubriendo los secretos mejor guardados de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué opinan de todo esto, qué otras parejas les gustaría que investigáramos y por supuesto, si también creen que Hande y Kerem son una de las parejas más adorables que ha dado Turquía. Vamos a ello. Ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. La noche de tequila. Esa noche que parece sacada de una película de Hollywood, pero que al parecer, ocurrió realmente en las bulliciosas calles de Estambul. ¿Qué pasó exactamente? Según nuestras fuentes, y aquí hago un disclaimer, recuerden que estos son rumores y especulaciones, aunque con algo de fundamento, después de una larga jornada de grabación, el elenco de una popular serie turca, cuyo nombre no voy a mencionar directamente para no comprometer a nadie. Oh vamos, ya saben de cuál hablo. Sí, en Calcap decidió celebrar por todo lo alto. El tequila corrió a raudales, las risas resonaron en el aire y al parecer, Hande y Kerem, que ya tenían una química innegable en pantalla, se dejaron llevar por el ambiente festivo. Hande, según los rumores, después de unas cuantas copas de más, empezó a revelar algunos secretos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que Hande, con la lengua un poco suelta, confesó que Kerem tenía un peculiar ritual antes de grabar las escenas románticas. Al parecer, Kerem, un poco nervioso por la intensidad de las escenas, masticaba un chicle con sabor a menta para asegurarse de que su aliento fuera fresco y agradable para Hande. Imagínense la escena. Hande con una sonrisa traviesa, revelando este pequeño secreto frente a todo el equipo. Kerem, por su parte, intentando disimular su sonrojo. Un momento digno de una comedia romántica. Pero la historia no termina aquí. Se dice que la noche de tequila sirvió como catalizador para que Hande y Kerem se acercaran aún más. La confianza que se generó esa noche, las risas compartidas y los secretos revelados, contribuyeron a fortalecer la relación que ya se estaba gestando entre ellos. Como todos sabemos, esa relación después floreció. En Calcap es una comedia romántica que catapultó a la fama a ambos actores. La trama gira en torno a Eda Yildiz, una joven florista que, debido a una beca cancelada, se ve obligada a firmar un contrato con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, para hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. A medida que fingen estar enamorados, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más difusa. La serie es relevante para el tema del vídeo porque muestra cómo la química entre los actores puede trascender la pantalla y convertirse en una relación real. El ambiente de trabajo, las largas horas de grabación y la presión mediática pueden crear un vínculo especial entre los protagonistas, como parece haber ocurrido con Hande y Kerem. Profundicemos un poco más en esta dinámica. La filmación de una serie como en Calcap es un proceso intenso y exigente. Los actores pasan horas juntos en el set, enfrentando desafíos creativos y emocionales. Esta proximidad constante puede generar una camaradería profunda y, en algunos casos, despertar sentimientos románticos. Además, el hecho de interpretar personajes enamorados exige una conexión emocional y física que puede desdibujar los límites entre la realidad y la ficción. La línea que separa al actor del personaje se vuelve difusa, y las emociones que se sienten en la pantalla pueden sentirse también fuera de ella. Un dato interesante sobre la serie es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global.
La banda sonora también fue muy popular, con canciones que se convirtieron en himnos del amor juvenil. El éxito de Asteriscos en Calcap Masterisco no es casualidad. La serie combina elementos clásicos de la comedia romántica con una frescura y un encanto que la hacen irresistible para el público. La trama es ligera y entretenida, pero también aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Además, la serie cuenta con una producción de alta calidad, con escenarios hermosos, vestuarios elegantes y una fotografía cuidada. Pero sin duda el principal atractivo de Asteriscos en Calcap Masterisco es la química entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Su conexión en la pantalla es palpable y contagiosa, y es lo que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo. Pero no solo Hande y Kerem tienen historias jugosas. Recordemos a otra pareja icónica de la televisión turca, Burak Özçivit y Fariye Evcen. A Burak y Fariye. Su historia de amor es digna de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Asterisco al Q Asterisco, una adaptación de una novela clásica turca. Burak interpretaba a Kamran, un médico apuesto y noble, mientras que Fariye daba vida a Feride, una joven huérfana llena de energía y vitalidad. La química entre ellos era evidente desde el primer momento, pero ambos eran muy profesionales y mantuvieron su relación en secreto durante un tiempo. Asterisco al Q Asterisco es un drama romántico de época que cuenta la historia de Feride, una joven que es enviada a un internado tras la muerte de sus padres. Allí conoce a Kamran, su primo, de quien se enamora profundamente. Sin embargo, su amor se ve obstaculizado por las convenciones sociales y los secretos del pasado. La historia de Asterisco al Q Asterisco es un clásico de la literatura turca que ha sido adaptado varias veces para la televisión y el cine. La novela original, escrita por Reşat Nuri Güntekin, es una obra maestra que explora temas como el amor, la pérdida, la identidad y la libertad. La adaptación televisiva protagonizada por Burak Özçivit y Fariye Evcen fue un gran éxito de audiencia y crítica, y consolidó a ambos actores como estrellas de la televisión turca. La serie es relevante para el tema del vídeo porque muestra cómo el amor puede florecer en los entornos de trabajo más inesperados. La presión de interpretar personajes que están enamorados puede llevar a los actores a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Un dato curioso sobre la serie es que fue filmada en diferentes locaciones de Turquía, incluyendo Estambul, Bursa y Çanakkale. Los paisajes y la arquitectura de la época contribuyeron a crear una atmósfera mágica y romántica. La elección de las locaciones fue fundamental para recrear la época en la que se desarrolla la historia. Los productores de la serie buscaron lugares que conservaran la autenticidad y el encanto de la Turquía de principios del siglo XX. Además, se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en el diseño de los vestuarios y la ambientación, para garantizar que la serie fuera lo más fiel posible a la novela original. Se dice que Burak quedó prendado de Fariye desde el primer día. Su belleza, su talento y su carisma lo cautivaron por completo. Sin embargo, Burak era muy reservado y no quería arruinar su amistad con Fariye confesándole sus sentimientos. Pero el destino tenía otros planes. Durante el rodaje de una escena romántica, Burak y Fariye se besaron apasionadamente. Ese beso fue el detonante de su relación. A partir de ese momento, ya no pudieron ocultar sus sentimientos. La escena del beso se convirtió en un momento icónico de la serie y fue muy comentada en las redes sociales. Los fans de la pareja celebraron el romance entre Burak y Fariye y se alegraron de que su amor trascendiera la pantalla. Su relación se hizo pública y poco tiempo después, se casaron en una boda de ensueño. Ahora son una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Su amor es un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. La boda de Burak Özçivit y Fariye Evcen fue un evento mediático que paralizó Turquía. La ceremonia se celebró en una lujosa mansión a orillas del Bósforo y contó con la presencia de numerosos invitados famosos. Fariye lució un vestido de novia espectacular diseñado por una reconocida firma internacional y Burak vistió un elegante traje negro. La boda fue transmitida en vivo por la televisión turca y fue seguida por millones de espectadores en todo el país. Otra pareja que dio mucho que hablar fue Kvantatltu y Beren Saat, aunque no como pareja romántica en la vida real, sino por la intensidad de su química en la pantalla en la serie Asterisco Aşk Memnu Asterisco. Esta serie es un drama romántico que adaptaba una famosa novela turca. Cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan.
Su pasión prohibida desencadena una serie de tragedias que afectan a todos los miembros de la familia. La serie es un ejemplo perfecto de cómo la actuación puede crear una ilusión de amor y pasión, incluso si no existe una relación romántica fuera de la pantalla. Kwan y Beren demostraron ser actores excepcionales, capaces de transmitir emociones complejas y conflictivas. La intensidad de las escenas entre Kwantatl y Beren Saaten *Askmemnu* era tal que muchos espectadores creían que estaban teniendo un romance en la vida real. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental y afirmaron que su química en la pantalla era simplemente el resultado de su talento y profesionalismo. La serie exploraba temas como la infidelidad, la ambición, la envidia y la culpa, y presentaba personajes complejos y contradictorios que se debatían entre el deber y el deseo. Un dato curioso sobre la serie es que fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países de América Latina, Europa y Medio Oriente. La historia de amor prohibido, los personajes complejos y la producción lujosa la convirtieron en un fenómeno global. *Askmemnu* se convirtió en un referente de la televisión turca y marcó un antes y un después en la forma de hacer dramas románticos. La serie fue elogiada por su guión inteligente, su dirección impecable y sus actuaciones memorables. A pesar de que Kwan y Beren nunca tuvieron una relación romántica en la vida real, su química en la pantalla fue tan intensa que muchos espectadores creían que estaban enamorados. De hecho, durante mucho tiempo se rumoreó que tenían una aventura, pero ambos lo negaron rotundamente. Ambos son extremadamente profesionales y siempre han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo. La serie fue crucial para impulsar sus carreras, consolidándolos como dos de los actores más importantes de Turquía. Aunque años después volvieron a trabajar juntos en una película para Netflix, la gente siempre recordará su interpretación en *Askmemnu*. La película, aunque fue bien recibida, no alcanzó el mismo nivel de impacto cultural que la serie. Esto demuestra el poder de la televisión para crear conexiones emocionales profundas con el público. Y ahora, volviendo a La Noche de Tequila, de Hande y Kerem, quiero recordarles que esta historia es solo un ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden crear una imagen distorsionada de la realidad. Es importante tomarse estos chismes con pinzas y no creer todo lo que se dice en las redes sociales. La vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio público y es fácil caer en la trampa de los juicios y las críticas. Lo importante es recordar que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Es esencial desarrollar una actitud crítica ante la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y la desinformación. Las redes sociales, aunque pueden ser una herramienta útil para conectarnos con el mundo, también pueden ser un caldo de cultivo para la difusión de rumores y noticias falsas. En resumen, hemos explorado algunas historias fascinantes del mundo de las series turcas, desde El secreto de la noche de Tequila, de Hande y Kerem, hasta El cuento de hadas de Burak y Fariye, y la química innegable de Kwan y Beren en *Askmemnu*. Cada una de estas historias nos muestra diferentes facetas del amor, la amistad y el trabajo en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo las relaciones pueden florecer en los entornos de trabajo más inesperados, cómo la química entre los actores puede trascender la pantalla y cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Gracias por acompañarnos en este vídeo. No olviden dejar sus comentarios y contarnos qué les parecieron estas historias. ¿Creen que La Noche de Tequila realmente ocurrió? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? Queremos saber su opinión. Compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecernos. Hasta la próxima.